El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Entender a los manipuladores. Reflexiones sobre Entrevista a Stalin. En torno a 1973 comencé a deleitarme con la literatura rusa. Leí con fruición a Tolstoy, Dostoyevsky, Goncharov, Pushkin, Chekhov y muchos más. Me embriagó la complejidad del alma rusa. Posteriormente di el salto a Orwell, Kostler, Solzhenitsyn, Ginsburg, Bukowski, Kurdakov, Boslensky, Bukowski, Bergman, etc. Por otro lado, en diciembre de 1990, aterricé por primera vez en Praga. Acudí a pronunciar una conferencia en uno de los primeros congresos libres tras la caída del muro de Berlín. A raíz de aquel viaje, puse en marcha el proyecto de una escuela de negocios en la capital de la entonces Checoslovaquia. Apoyado, entre otros, por Václav Havel, presidente entonces de Checoslovaquia, culminó con éxito aquel proyecto que dejé en manos de un grupo empresarial suizo. Durante años viajé al menos mensualmente a lo que luego fue la República Checa, y a Eslovaquia, Polonia, Hungría, etc. Otros avatares profesionales y personales me han permitido visitar Eslovenia, Letonia, Estonia, Vietnam, Rusia. He procurado informarme de la percepción que sobre el comunismo tenían quienes habían vivido bajo ese opresor sistema. Más allá de quienes habitaron estancias gubernamentales o subvencionadas, percibí un hondo temor que calaba los huesos. Muy especialmente en los primeros años tras la caída de la cortina de acero, pocos se atrevían a hablar con claridad. Una desconfiada ansiedad borboteaba instalada en esas sociedades. Más de uno se avino a charlar únicamente en las frías calles por recelo a que sus despachos u hogares tuvieran aún micrófonos. Sorprende que, más allá de los beneficiados por esos regímenes tiránicos, haya hoy quienes añoren aquella época. Solo pueden explicarlo la ignorancia, la ciega creencia en verdades fútiles o la maldad. Sensación semejante he obtenido de mis charlas con ciudadanos de Venezuela o Cuba, países sometidos a tiranías cobijadas tras el mismo cartel doctrinal. Ojalá se encuentren eficaces soluciones a la pobreza y la diferencia social. Una salvaje dictadura nunca lo es. La libertad forma parte indisoluble de la naturaleza humana, y quien intenta ofrecer recetas sin contar con ella daña gravemente a las personas. Acaban sustituyendo a los capitalistas por una nomenclatura más egoísta y desalmada, si cabe, que aborrece la democracia, porque anhelan mantener los privilegios arrebatados. Quien al final sufre es el pueblo al que habían prometido ayudar. Por mi afán de entender por qué hay personas que siguen profesando fe en un régimen que se ha manifestado perverso en cualquiera de sus expresiones en todos los continentes, escribí Camaradas, de Lenin a hoy, Lid, 2017. Entrevista a Stalin, Colima, 2024. Mi libro más reciente es un paso más en mi intento de comprensión. Las respuestas de Iosif Vissarionovich Djugashvili, su nombre completo, son absolutamente verosímiles y fidedignas a su pensamiento, tanto en forma como en fondo. Stalin y Adolf Eichmann compartían buena parte de su modo de ver el mundo. Ambos carecían de empatía y consideraban que las circunstancias eran la excusa ineludible para sus patibularias actuaciones. Para quienes deseen ver una película que contribuya a entender el sanguinario paradigma creado por Marx y sus discípulos, recomiendo El espía honesto, 2014. En ese angustioso y fehaciente largometraje se narra la historia del afanoso científico Franz Walter, quien acepta trabajar para el Servicio de Inteligencia Exterior de la RDA
y promete lealtad a la policía secreta hasta que pueda asumir la posición de catedrático. Franz será forzado a utilizar prácticas crueles para atender a las peticiones de sus superiores. Entre otras, cartas y diagnósticos falsificados, chantajes y presiones psicológicas. Que aquel inmenso campo de concentración fuera denominado República Democrática es una desalmada ironía más. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.